Buen día, mi nombre es Natalia González Jiménez, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pertenezco al programa de sistematización de datos y en esta oportunidad voy a presentar el tema regresión lineal correspondiente a una de las asignaturas que estoy cursando, que se llama Análisis y Métodos Numéricos. Para empezar, debemos conocer qué es la regresión lineal. La regresión lineal es una técnica de análisis de datos que predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro conjunto de datos que está relacionado y que además pues es conocido. Modela matemáticamente la variable desconocida o también llamada dependiente y la variable conocida o también llamada independiente como una ecuación lineal. Un ejemplo de esto es suponer que se tienen datos sobre mis gastos e ingresos del año pasado. Las técnicas de regresión lineal analizan estos datos y determinan que mis gastos son la mitad de mis ingresos. Luego, calculan un gasto futuro desconocido al reducir a la mitad un ingreso conocido futuro. Se traza un gráfico lineal entre dos variables de datos, que en este caso son X y la X se toma como variable independiente, se traza a lo largo del eje horizontal y a dichas variables se les puede denominar como explicativas o predictivas. Por otro lado, se tiene la variable dependiente, que es Y, se traza en el eje vertical y puede hacerse referencia a estas variables como variables de respuesta o pronosticadas. Ahondando un poco más en la regresión lineal, tenemos la historia. La primera forma de regresión lineal documentada fue el método de los mínimos cuadrados, que fue publicada por Legendre, un matemático francés, en 1805, y Gauss publicó también un trabajo en donde se desarrollaba de manera más profunda como el método de los mínimos cuadrados y además se incluía una versión del teorema de Gauss. El término de regresión se utilizó por primera vez en el estudio de variables antropométricas al comparar la estatura de padres e hijos, en donde resultó que los hijos que tenían padres con estatura muy superior al valor medio tendían como a igualarse a este, mientras que cuando los padres eran muy bajos tendían a reducir su diferencia respecto a la estatura media, es decir, como que en cierto punto regresaban al promedio. La constatación empírica de la propiedad como tal se reforzó cuando años más tarde ya se dio una justificación teórica. El término lineal se emplea para distinguir como del resto de técnicas de regresión que existe a través de modelos que tienen cualquier clase de función matemática. Los modelos lineales, sin embargo, son como la explicación más simplificada y la que más se acerca a la realidad y son mucho más ágiles y tienen como un soporte teórico más extenso por parte al menos de la matemática y de la estadística, que son como las ramas que intervienen en esta regresión. Ahora vamos a nombrar tres tipos de regresión. El primero es regresión lineal simple. La regresión lineal simple se define mediante una función lineal que se da a partir de y igual a beta 0 por x más beta 1 más epsilon. Y esta función está compuesta por dos constantes desconocidas que representan la pendiente de regresión y epsilon que se toma como el término de error. La regresión lineal simple se puede usar para modelar una relación entre dos variables como las siguientes situaciones: lluvia con respecto al rendimiento de los cultivos, edad y estatura en niños y temperatura del mercurio en cierto material de un termómetro. Acá tenemos un ejercicio desarrollado en Python para obtener la regresión lineal simple. Se tiene que, primero, pues vamos a definir las librerías que son NumPy como NP, que es la que más se ha trabajado en clase, random, correspondiente a valores aleatorios, y sklearn, que es como del modelado estadístico, que incluye clasificación, regresión, agrupación y reducción de dimensionalidad. Primero se genera un distribuidor de datos para la regresión lineal simple y cuando se define la función, sus parámetros son beta, muestras y desviación. Después de esto generamos n cantidad de valores de x que son aleatorios entre 0 y 100. Generamos un error aleatorio gaussiano con una desviación pues típica para este caso. Obtenemos el y real como x por beta más e
Y para los parámetros de la distribución vamos a usar desviación beta y n, desviación con un valor de 200, beta con un valor de 10 y n con un valor de 50. Se representan los datos generados, se crea un modelo de regresión lineal a través de punto lineal regression y obtenemos el coeficiente beta 1. Podemos predecir usando el modelo y por último calculamos el error cuadrático medio y el estadístico R cuadrado. Se representa en esta gráfica el ajuste en rojo y la recta y igual a beta por x en verde. Para la regresión lineal simple en Excel es un poco más sencillo, pues con la tabla podemos obtener la gráfica. Acá en este ejemplo se tiene la relación que hay entre el porcentaje de fibra y la resistencia de un cable. Se construye la tabla y con esta tabla es más fácil obtener la gráfica a través del apartado de insertar en Excel y creamos una gráfica de dispersión. Con esta gráfica creada se puede obtener la ecuación de la recta y el valor de R cuadrado correspondiente al coeficiente de correlación lineal. Cuando ya se obtiene la ecuación de la recta, pues es aquella que permite como tal hacer las estimaciones de los diferentes valores de X, que en este caso pues corresponden al porcentaje de la fibra. Entonces, cuando ya se obtiene la gráfica, es muy fácil obtener pues esta ecuación y estos valores para realizar la regresión lineal simple. Las referencias hasta este momento de la regresión lineal simple se dan a través de un artículo llamado Regresión Lineal Simple, escrito por Molina Arias, Ochoa Sangrador, Ortega Páez, una página web llamada ¿Qué es la regresión lineal?, otra página web llamada Regresión Lineal en Python y un video llamado Regresión Lineal Simple. La segunda regresión que vamos a ver en este momento es la regresión polinomial, que la regresión polinomial es un caso como especial de la regresión lineal múltiple, que es la que se va a ver más adelante, en la que se busca obtener la predicción de una variable de respuesta cuantitativa a partir de una variable predictora que también es cuantitativa. La relación se modela como una función polinomial de cierto orden o de cierto grado y mediante la regresión polinomial es posible obtener un polinomio que se represente en una ecuación como esta que tenemos acá y en donde la E representa el error en la estimación o en la diferencia que se tiene entre el valor estimado y el valor observado. Para la regresión polinomial en Python, hacemos lo mismo que con la lineal simple. Llamamos las librerías, primero NumPy como NP, Matplotlib, que es para la generación de gráficos con datos que van a tener contenidos en el código, y sklearn. Damos los datos de la muestra, transformamos los datos a un polinomio de grado 2, creamos el modelo de regresión lineal con linear regression, entregamos el modelo con datos que pues van a estar transformados, damos los datos para hacer las predicciones, transformamos nuevamente los datos a un polinomio de grado 2, realizamos las respectivas predicciones y creamos una línea para el polinomio ajustado, ya por último graficando datos de la muestra y del polinomio ajustado, datos de la muestra en azul y la regresión polinomial pues a través de la línea roja. Para la regresión polinomial en Excel es bastante similar a la que hicimos anteriormente con la regresión lineal simple, y entonces la regresión polinomial se construye una tabla para cierto ejemplo y de la misma manera que en el ejercicio de regresión lineal, con esta tabla se construye la gráfica de dispersión en el apartado de insertar de Excel y con esta gráfica se obtiene la ecuación. La diferencia es que esta gráfica debe modelarse según la opción polinomial. Para este apartado de regresión polinomial tenemos las siguientes referencias: un artículo llamado Regresión polinomial teoría, un capítulo de un libro llamado Interpolación y ajuste polinomial, otra página web llamada Regresión polinomial en Python y un video de regresión tendencia polinómica. Por último, tenemos la regresión múltiple. En el análisis de la regresión lineal múltiple, el conjunto de datos contiene una variable dependiente y a diferencia del modelo de regresión lineal simple, se tienen múltiples variables independientes. Entonces, la función de línea de regresión lineal cambia para incluir más factores y se hace de la manera y
igual a beta 0 por x0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 y así sucesivamente las n veces que se quiera más el épsilon. A medida que aumenta el número de variables predictivas, las constantes beta también aumentan en consecuencia. Entonces, la regresión lineal múltiple modela precisamente múltiples variables y su impacto, pues, en los resultados pueden verse en situaciones como uso de fertilizantes en cuanto a lluvia de temperatura, en el rendimiento de los cultivos, dieta y ejercicio sobre enfermedades cardíacas y el crecimiento salarial y la inflación en las tasas de préstamos hipotecarios. Con relación a Python, importamos las librerías nuevamente, NumPy como NP, Random para valores aleatorios, sklearn para modelado estadístico y Matplotlib para gráficos con datos contenidos en el código. Definimos la función con parámetros coeficientes, muestras y std y empezamos calculando el número de predictores, creando una matriz con coeficientes de ciertas filas y una columna para la multiplicación de matrices. Igual que en el caso de regresión lineal, pues se hace x igual a np.random sample con parámetros muestras y n coeficientes por 100 para generar valores aleatorios y lo mismo con el epsilon. Como X es una matriz con n coeficientes y los coeficientes de la matriz están compuestos por n coeficientes por 1, se puede hacer una multiplicación de matrices. Dados x1, x2 y xn, se necesita hacer la transpuesta para poder obtener un arreglo. Pero entonces debe quedar 1 por muestras en lugar de muestras por 1 para poder usar la regresión. Luego de esto se generan los datos con los que pues se van a ajustar la recta. Se crea el modelo de regresión lineal de la misma forma en la que hemos estado creando los anteriores, linear regression. Se entrena con el modelo de datos XY y se obtiene el coeficiente beta. Se usa la predicción usando el modelo y se calcula el error cuadrático medio y el estadístico R2. Y por último, se representan los puntos para la variable x1 y para y. Para la regresión múltiple en Excel es un poco diferente a las dos anteriores porque esta permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente se determina a partir de un conjunto de variables independientes que reciben pues el nombre, como ya lo dijimos, de predictoras que pueden ser x1, x2, xn. Para este caso, el ejemplo que tenemos es de una empresa automotriz que efectúa un estudio referente como al consumo de combustibles de sus vehículos en millas, que toma como datos de referencia el peso del vehículo y la velocidad constante en millas por hora. Las variables dependientes de este caso son las millas por galón y las independientes son el peso y la velocidad. Para este caso se selecciona la tabla de los datos, se dirige a la parte de análisis de datos en el apartado de Excel y ahí se puede entrar directamente a regresión. Cuando ya estamos en la pestaña de regresión, en las entradas se ponen rangos de las variables. Acá hay un rango Y de entrada y un rango X de entrada y se genera como tal un resumen con los elementos de la regresión. Entonces se tiene el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R2 ajustado, error típico y en el análisis de varianza, regresión y residuos. Los más importantes acá en sí son los coeficientes, la variable Y, el peso y la velocidad. En este caso es la intercepción, peso, velocidad. Con este resumen ya puede generarse directamente la ecuación de la recta, no como tan a través de la gráfica como lo hacíamos anteriormente, sino a partir de este resumen y teniendo en cuenta la ecuación de la recta ya se sigue la fórmula. Para este apartado de regresión múltiple, las referencias fueron un libro de regresión lineal múltiple de un Instituto de Economía y Geografía de Madrid, un artículo de regresión lineal múltiple, otro artículo de regresión lineal múltiple en Python y un video de regresión lineal múltiple. En esta parte, para mostrar la importancia de la regresión lineal, se tiene un artículo de la aplicación de la regresión lineal en un problema de pobreza.
Entonces, estudiantes de la Universidad del Rosario, Diego Fernando Cardona, Javier Leonardo González, Miller Rivera Lozano y Edwin Hernán Cárdenas plantean un problema en el que pretenden usar la regresión lineal. Un comunicado de prensa revela el porcentaje de pobreza extrema y el coeficiente de desigualdad económica en una población de las 13 principales ciudades de Colombia. A partir de esto, se plantea el uso del modelo de regresión lineal simple, en donde intervienen una variable dependiente y una independiente, como lo vimos anteriormente, y en la cual la relación entre ellas se aproxima por medio de una línea recta. En este caso, usan la regresión lineal para calcular un porcentaje de pobreza del año 2010. Este artículo se puede encontrar en este enlace para ampliar la información. Igual es un artículo muy completo sobre la aplicación de esta regresión lineal en el problema de pobreza en Colombia. Y pues eso fue todo por el momento. Muchas gracias por la atención prestada.